Bienvenidos amigos y amigas a su podcast favorito, Alcemos la Copa. Alcemos la Copa. Cruzamos ideas y contamos la historia del rey de los deportes, el fútbol. Sin ser expertos, disfrutamos de una charla amena con anécdotas y buen humor. Comenzamos. Temporada 1. El Campeonato Mundial de Fútbol. Bienvenidos amigas y amigas a su podcast favorito, Alcemos la Copa. El primer programa, el primer podcast de esta serie, de la primera temporada. Esperemos que sea el primero de muchos. Y claro, comencemos saludando a nuestros queridos amigos y amigas de esta noche, día o tarde, según a qué hora y en qué lugar del mundo nos esté escuchando y viendo. Gaby, bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Pues qué gusto tenerles aquí, poder compartir en este momento, en este espacio, a todas las personas que nos están viendo. Pues decirle que se viene un tema muy interesante, con datos curiosos, con anécdotas también de si lo vivieron, no lo vivieron, cómo lo vieron, qué recuerdos les trae. Entonces va a estar muy bueno. Muy bien, Gaby, muchas gracias. También tenemos a la distancia, poco se quedó dormido, el señor Luis Dueñas. Bienvenido, Luis. Bueno, no me quedé dormido. Acá en Quito, en esta semana, lamentablemente en esta semana está cayendo unos aguaceros espectaculares. Truenos, centellas y todo lo que ustedes quieran está cayendo acá en la capital. En la mañana, tranquilo, un buen sol, pero en la tarde, ay. Bueno, alcemos la copa, no la copa, ya lo decían los compañeros, no la copa, no de los viernes, sino la Copa Mundial. Así es que vamos a hablar de todo un poco con el experto Cachito Ramírez. Así es, el dueño de casa, director Edison Cachito Ramírez, bienvenido. Gracias, estimado Alejo, Luis Alfonso, a Gaby. Bueno, ustedes ya le han dicho que bueno, y con la alegría de siempre, ¿no?, que transmiten ustedes también, y esto transmitir a nuestros amigos televidentes y oyentes. Le comento, compañeros, que la próxima semana tenemos también ya la incorporación y hablar de todo esto a nuestro querido compañero Johnny Vizcaíno, así que le adelanto, mi estimado Luis Alfonso Dueñas, que usted extraña muchísimo, se va a incorporar, ya hemos quedado de acuerdo, así que todo en orden y vamos dando este inicio, diríamos, abreboca, mi estimada Gaby, para hablar del Mundial. Yo sé que a usted no le gusta mucho el fútbol, yo sé que le gusta otros deportes, pero ahí estamos, ¿no, mi estimado Alejo? Para vivir y trasladarnos a la historia del fútbol mundial. Así es, Cachito, y quien les habla, quien les saluda desde los controles, Alejandro Alvarado. También darles la bienvenida a este primer episodio de este podcast, Alcemos la Copa. Y bueno, vamos a comenzar, obviamente por el principio, mi estimado Luis, el primer mundial, 1930, Uruguay. Adelante, Luis. Bueno, para hacer la reseña de este primer mundial, no, a Gaby le veo nerviosa, no sabe de fútbol, pero vamos a ver cómo le va. Parece esos peloteros de ahí que buscan ahí hacer daño al rival, nomás usted. ¿Cómo me expone? No. Yo a Gaby le veo nerviosa, será porque está al lado de usted y de Alejo. Bueno, la próxima semana, tranquila, Gaby, ahí estaré. Para comenzar a hablar del primer mundial, compañeros, hay que hablar un poco de la FIFA, ¿no? La FIFA se creó en 1904 y desde ahí la gente comenzaba a moverse, ¿no? A ver cuándo realizaron el primer campeonato mundial. Pasaban los años y nada que ver. Tuvieron que pasar 26 años, largos años, 26, para poder realizarse el primer campeonato mundial, como ya lo decía Alejo.
Pero claro, en ahí está 1930, ¿en Luis dónde? Alfonso. En Uruguay, cachito. Pero las cosas no son tan fáciles, ¿no? Como aparentemente estamos hablando de la historia. ¿Vea? Porque estábamos en tiempos difíciles, estaban golpeando las guerras mundiales, pandemias, crisis económicas, pero eso sí, acá en Sudamérica, buena pelota, buenos futbolistas. Entonces por ahí, vea, dijeron, y Uruguay, pues, paisito está bien futbolísticamente, pongámosle el primer mundial. Y así comenzaron las cosas. Bueno, fácil hablar, ¿no? Pero muy duro, muy duro, muy duro para organizar este primer campeonato mundial en Uruguay en 1930. Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Claro, la pregunta es, ¿por qué Uruguay? Bueno, Cachito sabe. Que nos cuente. Vea, pero antes de irnos al tema de la historia de Uruguay, el fútbol, ¿por qué ha tenido ese impacto? Y claro, ahora lo decimos, con la gente. claro, y decimos, ¿por qué el rey de los deportes, no? No sé si en eso ahí también va un poco ir participando Luis Alfonso, usted que tiene estadística, ha consultado a muchos autores. Claro. Usted es la Biblia, ahora verá el señor Luis Alfonso. Nos Yo. va a instruir. Hoy le veo a la Sí. Gaby con 3 celulares, por si acaso. Claro, aquí está abriendo las agendas de todo, la Gaby. Cómo me expone y me hace quedar mal, Sí. Bueno, dejémonos porque está en el otro lado de... Se aprovecha. Sí, se aprovecha, pero cuando está de frente no dice nada, ¿no? Bueno, No, mira, sí, Edison, lo que decías tú. Ahí va lo que decías tú, Edison. Si bien es cierto, la FIFA preocupada por el primer campeonato mundial, primero ellos ya planificaron, ¿no? Se dio un primer campeonato mundial, ya. Hablemos mejor, dos No. campeonatos mundial, no uno, dos. previamente Pero olímpicamente- Luis Alfonso recordará que el fútbol se va ampliando, se va estableciendo es a través del Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Ahí está, como las Olimpiadas actuales, ¿no? Se va ya poniendo en consideración los deportes y entre ellos nace o se pone en práctica el fútbol para ir estableciendo justamente aquello donde si hay apoyo o no hay apoyo, como ha sido en diferentes deportes, ¿no? Sí, correcto, Edison. Por lo que dices tú y Gaby, ahí está correcto, ahí sí, 10 sobre 10. Antes de 1920 no era deporte olímpico el fútbol, Claro, no claro. era el deporte olímpico el fútbol. Y poco a poco se fue dando esa situación por pedido de la FIFA. En 1920 arranca el primer, podríamos decir, el primer campeonato en las Olimpiadas. En el 2000, en 1928, el segundo, ¿verdad? Y una de las situaciones que se da para que se expanda el fútbol, se le denomina a este campeonato por parte de la FIFA como el primer campeonato mundial, pero de aficionados, no profesional, por Así si es. acaso, aficionados nada más. Y ahí sí arranca lo bueno, Edison, Claro, es que Con algo se empieza, ¿no? exactamente. Aquí nadie ganaba, o sea, vamos a veces de aficionados, no es como en la actualidad, ¿no? Claro. Millones y millones de dólares. Los Allá era ingresos. la camisetita, yo juego por la camiseta, yo juego por diversión, yo juego más porque me gusta y demostrar mis cualidades, porque claro, ahí en esos años, imagínense, entrenar es difícil. La pelota era de otro Claro, tipo, otro ¿no? material a lo Claro. que es ahora, ya hemos Más evolucionado pesada. bastante. Recordemos la historia dice era de como la forma de Cuero los de bleris, vaca. de cuero de exactamente, justo señor Luis Alfonso, usted me Cuero quitó. de vaca soltera. No había bleris, Gaby, por si acaso. Gaby todavía, vea. Nada, naranja. y No, es era con pesada, ¿no? bleris. Claro, y con la lluvia más pesada. Pesada. ¿De qué estaba rellena, Luchito? Con vejiga de un animalito. O sea, una tripa. Esa es la vejiga, por si acaso. Claro, claro. Con eso estaba Y los zapatos de valores. fútbol también no eran de otro estilo, pues Luis Alfonso. Bueno, sí, señor. Los famosos, bueno, acá en el Ecuador se les conocía como los pichurcas, de suela, con pupos de suela. De y suela pura. clavo. De suela Sí, pura. señor.
Usted sí jugó, Bueno, ¿no? así son las cosas. ¿Usted los conoció? ¿Usted sí jugó con esos Ok. zapatos? Hasta ahora tiene, dice. No, ¿qué pasa? Vea, te cuento una, y esta es rapidito, por si acaso. Y una de estas les voy a llevar para todos. Cuando este hermoso, que le ven acá en cámaras, tenía 1 año, mi abuelito era zapatero. ¿Ya? Y él me hizo los zapatos de fútbol. Y tengo 3 pupos de los zapatos de fútbol que me han quedado de recuerdo. Es de 3 suela pupos, pura, ¿no? y eso les voy a llevar, O de ¿verdad? caucho. Esos. No, de suela. Antes no había el caucho, usted también no se haga el loco. Antes Entonces todo sí suela. conoció esos zapatos y se hace loco. Oiga, Pero bueno. pero, así, pero siempre jugando hay que ser una diferencia, ¿no? En césped y en arena o en tierra, Tierra, juega claro. es diferente el dolor de los pies también, pues, Luis Alfonso. Sí, El de suela. Todo eso. Pero de eso vamos a ir hablando poco a poco. Usted ya quiere terminar el programa, si recién vamos con No, el no, no. presidente. Este es Julio Rimet, solo un francés paréntesis de la nomás que FIFA. estamos aquí abriendo para que la gente conozca. Así es, vamos a poner puntos de orden ahí. Entonces, Sí, ya, decíamos, tenemos, ¿no es cierto?, un precedente de los Comité Olímpico, las Olimpiadas, y había un equipo de fútbol que venía haciendo un muy buen trabajo en esas Olimpiadas, y precisamente era Uruguay. Venía de ganar medallas, además de eso estaba construyendo su estadio para festejar el centenario de la independencia, un estadio que cumple las características como para recibir un mundial. Es así que al momento de postular se decide que sea Uruguay la primera sede para este mundial. Pero ahí trajo muchos contratiempos, ¿no? Luis Alfonso, ¿no? Bueno, muchos ¿Cuáles? problemas. Cuéntenos. A ver, muchos problemas. ¿Por qué? Mira, porque ya lo decíamos, sí, estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se estaba dando en Europa. Vea, y estábamos chiros. La gente andaba chira, sin plata. Como ahora. Entonces, ¿cómo? Sí, No ha pues, cambiado bueno, eso. no ha cambiado absolutamente nada. Y el 28 y el 26 de mayo, para ser exacto, en 1928, la FIFA ya comienza a mover las fichas, ¿no? Vamos al primer mundial, el primer mundial organizado por la FIFA, Uruguay, correcto. Y lo que decía Alejo, se postularon muchos países europeos y el presidente Jules Rimet, francés, vea, se le prende, ¿no? Se le prende el foco y dice, no, pues, aquí en Francia mucho inconveniente, más chiros, y no estaban atravesando futbolísticamente un buen momento. Y políticamente entonces, también. Claro, la mirada atrás, Uruguay, campeón olímpico, ¿ya? En el 2020 y 28, entonces vámonos para allá, saltemos del charco, como dicen, ¿no? Y para acá se vino, vea, así de fácil. Pero claro, o eso difícil también, la situación. pero eso también trajo que muchos países europeos no acepten y no participen en este mundial. Sí, y en este primer mundial, mire, lo difícil fue solo por invitación. Por invitación se realizó, 13 selecciones estuvieron por invitación aquí, y más que todo se da la situación, mire, que los franceses, por tener el presidente de la FIFA, viene. Bélgica, porque el vicepresidente era de Bélgica, viene acá. Ahí el resto no quería saber absolutamente nada, pues, y las cosas se pusieron color de hormiga, pero vea tanta insistencia también y el trabajo de los dirigentes, ¿no? Especialmente de Jules Rimet, el presidente francés, vea que puso todo, como se dice, la carne al asador para realizar este primer mundial, y ya se realizó, ¿no? La conferencia, todos apoyaron, hubo 5 equipos, si no estoy equivocado, que dijo no, pero la mayoría aprobó que sea en Uruguay el primer campeonato mundial. Así arranca la situación con el primer campeonato. Y para que conozca Gaby como es de la generación actual. Nuevita. Sí, ¿no? A ver si usted me corrige también de los países que participaron en este primer mundial, ¿no? Argentina por Sudamérica o América, diríamos en este caso. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú y Estados Unidos. ¿Sí?
Y por Europa está Bélgica, Rumanía, Francia. ¿Estamos bien? Rusia también, Sí, me señor. parece. Le faltó Yugoslavia. Yugoslavia, sí, Yugoslavia, perfecto. Ahí estamos, ¿no? Son los países que dieron este primer paso para la conformación del mundial. ¿Qué le parece, mi querida Gaby? Sí, no, pues ya desde primerazo, aunque no son tantos países, pues ya tiene bastante acogida de distintos lados. Y interesante también saber, ¿no? Y bueno, cuéntenme aquí, como ustedes me están instruyendo en esto, ¿quiénes fueron los que se destacaron aquí o qué partido tuvo más acogida? Desde el principio ya hubo más o menos conflicto, se puede decir, por parte de los jugadores. ¿Qué pasaría? Más contacto, más Claro. roce. Bueno, Luchito tiene ya esos datos, pero claro, aquí sí hay que manifestar los primeros encuentros en los cuales se dio la inauguración y luego también el campeonato de Uruguay que se le consiguió ganando a 4-2, ¿no? A Argentina, ¿no? Y alcanzó el primer título. Sería interesante saber un poco lo que menciona Gaby. Es decir, en este primer mundial, ¿cómo estaban las reglas del fútbol? Uh-huh. ¿Existían ya todas las reglas? ¿Había alguna regla que no existía todavía? Y sobre todo algo muy interesante, porque recordemos que los primeros, cuando se inventó en Inglaterra, era un deporte más violento, o sea, de mayor contacto. Claro. Que incluso los primeros zapatos tenían puntas de acero para hacer más daño al rival. Por eso se crearon las reglas. Por eso se crearon las reglas, exactamente. Claro. Entonces, sería bueno saber cómo estaba el panorama de las reglas del fútbol en este primer mundial. Estamos hablando Bueno, las reglas en sí, en su mayoría, hasta la actualidad no han cambiado mucho. Ojo, no han cambiado mucho. Son las 17 reglas de... Sí, hay cosas que sí. Mira, por ejemplo, y lo básico, y Gaby también ya se debe acordar por ahí, porque ya más o menos Gaby está entre 17 y 18 años, bonita edad. Claro que sí. El ganador se llevaba 2 puntos, el perdedor 1 punto, el que perdía 0 puntos. Desde ahí comenzamos. Mira, esas son las situaciones. Los cambios también. Los cambios en un principio no había, ¿no? El número no que se había iba límite. Limitando. A ver. No había límite, quiere decir. Correcto, Alejo, no había límite en esas situaciones. Los uniformes de la misma manera, correctamente uniformados. Mira, y antes los uniformes se utilizaban en el tiempo como las camisas, ¿no? Era tipo camisa, elegante, cuello, solo faltaba la corbata. Claro. Era la elegancia ante todo. Una característica especial. Hacemos un pequeño paréntesis aquí, Gaby, en su investigación. Por ahí tenían los logotipos. No sé si de esta época logró conseguir algo. Es otra cosa importante, ¿no? Establecer. ¿Y por qué decimos eso? Porque le da esa característica especial al uniforme que está hablando Lucho, ¿no? El llevar un diseño de un logotipo o del sello, el escudo, como solíamos llamarlo, al escudo del país, por ejemplo. Entonces eso también es importante ir destacando acá cómo la gente iba caracterizando, o los dirigentes o los aficionados caracterizaban a su país. Y el sello, el escudo, el logotipo era parte de eso, ¿no? Sí. De esta situación. Poco a poco se fue dando eso. Bueno, yo me puse a investigar un poquito, también me di el trabajito. Y pues para mí también fue interesante, ¿no? Saber que de primerazo los logotipos que se hacían era todo a mano. Porque claro, en ese entonces no había tanta tecnología como la tenemos hoy, ¿no? Y pues ahí todo se realizaba a mano, la pintura, el dibujo, todo era muy detallado, y se mencionaba que se tomaba en cuenta sobre todo al arquero, ¿no? El primero fue con un arquero, todo mostrándolo y así. Ya con el tiempo se va poniendo ya también, siempre se toma en cuenta el balón, eso sí cabe mencionar, que desde el inicio se toma en cuenta el balón, y bueno, eso sí se mencionaba que era para destacar, ¿no?, de los distintos deportes, y querían enfocarse y centrarse en esto. Entonces siempre se tomó en cuenta lo que es el balón desde el inicio hasta ya después, que también se tome en cuenta a los nombres de los países. Y qué importante, ¿no? Para también resaltar, remarcar y dejar en la historia, porque uno ve el sello y dice, sí, fue allá, fue en ese lugar. Yo he tenido...
Claro, no sé así. Yo he tenido como igual el gusto, ¿no? De haber podido ver algunos mundiales, entonces uno igual ve el sello o ve la canción. ¿En dónde has así visto? como que en la tele. Bueno, no físicamente, yo ahí. Claro, o sea, Gaby está hablando del logotipo del mundial. O sea, este Oiga. mundial ya arrancó con su logotipo, Claro. tal vez con su mascota. Claro, yo no cuando lo veo Oiga, lo recuerdo. un debercito para nuestro no siguiente había programa. mascota. Luis Alfonso. No había mascota, es de blanco y negro, por Claro, si acaso. ¿Ah? claro. Oiga, un debercito para Gaby, ¿no? Para el próximo programa. Ver Que nos qué lleve logotipo a ver las tuvo Ecuador en sus inicios. Está bien. ¿Ah? Esa sí no hice. No hice esa Bueno, tarea. si que lo logramos conseguir en buena hora, si no, pues ahí vamos desde el momento en que se fue estableciendo justamente acá ese logo, ese sello escudo que tiene en cada uno de los países. Y esto es importante ir remarcando a Luis Alfonso, ¿no? Recordar estos primeros pasos que son tan importantes dentro de la historia de los mundiales. Pero que Así es, comente mira, Gaby, perdón, que comente Gaby. Este primer mundial, ¿cuál fue el logotipo o qué características tenía? Un poco para Claro, ir centrándonos en este mundial. el primero que tuvo pues fue de colores verde, amarillo, naranja y sobre todo aquí remarca y se menciona que es del arquero, ¿no? El arquero en posición como de De que atrapar estaba el balón, tomando. Ajá. Salto de gato ahí. espectacular Sí. ahí. Ajá, y se remarcaba eso, que se quiso tomar en cuenta, sobre todo al arquero, y desde ahí empezó todo, como les mencionaba, pues realizado a mano. Y yo creo que aquí, digo, no, compañeros, se me viene a la mente la lógica de ese momento es, ¿por qué el arquero? Digo, no, porque defiende su espacio, defiende a su equipo y es la persona que está ahí cuidando todo lo que significa justamente la intromisión de un atacante en este caso. No sé si eso nos da, ya vamos a trascender a otras cosas, pero está la situación ahí en la mesa, pongo. Claro, sí, es importante la defensa, ¿no? Recordemos, De un como ataque. decía Luis, venimos Exacto, de la guerra, Eso justamente. periodo posguerra, y justamente no el tema de defender los colores, defender al país, defender el emblema, quizás el arquero tiene ese tema, ¿no? Y son estos detalles que son comunicacionales, de marketing, que luego incluso más adelante en siguientes mundiales son de suma relevancia, es decir, la mascota, el logotipo, la canción, etcétera, etcétera. Son elementos ya de publicidad que también van mejorando cada año, ¿no? Quizás en este año no fue la excepción. Quizás la mascota no hubo, pero hubo este personaje del arquero, como cuenta Gaby. Ahora sí, Lucho, perdón que le haya cortado adelante. No, bueno, la otra no le perdono porque vea, hasta se me subieron. No, y ahí, Gaby, chévere, esa no lo tenía, porque yo lo tenía en blanco y negro. No, yo sí tengo colores. Es que yo soy de la generación de colores, Luchito. Discúlpeme. A ver, los colores. Usted es de verde, blanco y negro. ¿Mande? Los colores que le Los repito, colores. por favor. Verde. Aquí le resalta el color verde, el color naranja y amarillo. Ujú. Ya, listo, chévere. Y mira, y en ese mismo ya comienza, hablemos otro poquito más, ¿no? Ya comienza la FIFA también a buscar a los genios, a los artistas ¿para Claro. qué? A un escultor, a un francés, Abel Lafleur. Usted que habla bien, cachito francés, Lafleur. ¿O Ay, no? sí me fregó yo el francés, no, solo le estudié. Atrapado. Tal vez se pronuncia Lafo. Ya, correcto. Abel Lafleur. Es el hombre que creó, ¿no? Este primer trofeo para este campeonato mundial. ¿Y sabe cómo lo llamó? Dios de la victoria, completamente de oro. ¿Ah? Ahí sí era de oro, ¿no? Entregando a todos los dioses, ¿no? Sí. Todo ese esfuerzo. Sí, ¿Qué dice señor. usted, Luchito? Pero lamentablemente ya ese trofeo no existe, ¿ah? No existe ya ese trofeo. De la vitrina de la Federación Brasileña de Fútbol se robaron. Y ya creo que está hecho anillo, a ver. Bueno, No hay ni réplica. yo por acá tenía mi anillo, les iba a mostrar, creo que era del trofeo, ¿no? Pero vea, era una belleza, ¿no? Era una belleza completamente de oro macizo, Dios de la victoria. Luego se le llamó, ¿no? Como el señor presidente de la FIFA, Jules Rimet. Así nomás las cosas, ¿ah? Así nomás las cosas para este primer campeonato mundial. Y otra vez retomando, Cachito, y lo que decía Alejo también, vea, en Uruguay estaban pendientes de el motivo
También, ¿por qué Uruguay? Porque se habló por parte de las autoridades del presidente uruguayo que se iba a construir el estadio más grande. De ese entonces, ¿no? Más grande. 90,000 personas. Pero lamentablemente no se terminó para el campeonato. No arrancó en ese campeonato. Hubo 3 escenarios deportivos en Uruguay en los cuales se jugaron este primer campeonato mundial. El primero era el estadio Gran Parque Central, perteneciente al Club El Nacional, en donde se jugó, y el estadio Pocitos, también que se jugó en este, y luego ya a los 6 días se inaugura el centenario, y ahí sí, o sea, hubo 3 escenarios, pero el primer partido, lo anecdótico de esto es que, vea, el primer partido, no hubo un primer partido en ese tiempo. Como ahora se hace, el dueño de casa o el local juega el primer partido, ¿no? De abreboca, pero no. En Uruguay jugaron 2 partidos simultáneos a la misma hora. ¿Sí sabe, Cachito? Claro, es que justamente el tema... Claro, el la tema es que aquí el tema era por ganar tiempo uno y el otro es por el sistema de juego, pues. Que sí, señor. Se tenía que considerar aquello para jugar simultáneamente y también dar la oportunidad al nuevo escenario, el centenario. Y en todo esto, ¿saben si hubo acogida de público? ¿Estuvo lleno los Luchito, ahí miles y miles de gente. Correcto, Gaby, pero déjame decirte que los 2 primeros partidos que se jugaron simultáneamente fue Estados Unidos frente a Bélgica, donde Estados Unidos le ganó 3-0 a Bélgica. Y el otro partido, Francia jugó con México, Francia le ganó 4-1 a México. Fue un acontecimiento extraordinario por parte del público, no solo de los uruguayos, al ladito. O sea, a nado, ¿sí conoce el mar de... A ver, ¿cómo es? Mar el del río Plata. de la Plata? Mar del Plata. Ya. Entonces ahí está Argentina también, ¿no? Cerca de Uruguay. Ya, a nado pasaba la gente a mirar ese campeonato. Y fue extraordinario. Ya vamos a seguir conversando sobre estas situaciones. Por supuesto, también. Brasil también comparte ahí la frontera. Son los 3 países que comparten frontera, obviamente los 3 más futboleros de Sudamérica, claro. Y querían aprovechar este espectáculo. Tal fue el éxito que ya vamos a ver más adelante cómo se peleaban por ser la segunda sede. Claro. Por el éxito que tuvo. Y eso también se traslada a Europa. Bueno, es que aquí ya también se va involucrando otras situaciones también de orden económico, de orden político. Ya se involucran otras situaciones y va tomando peso y va tomando relevancia la FIFA. Y claro, en la actualidad ya tenemos, por ejemplo, ya más que el poder del Vaticano, pues el tema de las filiales que tiene la FIFA en este caso. Hablando ya... la FIFA, sí. Nadie se mete. Claro. Entonces ahí está el poder, pues. Y cómo fue creciendo, ¿no? Para llegar a estas instancias. Pero son los primeros pasos, mi estimado Lucho, ¿no? De lo que se viene dando estos mundiales. Y hacíamos una reminiscencia en la semana pasada en este diálogo previo a todo lo que estamos construyendo ahora. ¿Qué pasaba con Ecuador, pues, mi estimado Luis Alfonso? Bueno, con Ecuador todavía... En esos años. Estamos como siempre. Todavía atrasaditos, ¿no? De las situaciones importantes. Atrasaditos, como sí, siempre. Pero mira, el último. A ver, Gaby. Mande. Esa no te escuché. No digo atrasaditos, igual al último nosotros. Ah, bueno, yo te oí otra cosa, que chiquititos, pero no. Mira, y lo que dijo Cachito es cierto, porque aquí ya cuando se nombró a Uruguay como la sede, el presidente uruguayo, la política ya se metió también y dijo que no importaba, ellos pagaban todo, el traslado desde Europa acá lo hacían en barco, por si acaso, claro. Gaby, no había avión, en barco. El único transporte de continente a continente. Claro. Y tantos días de viaje, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo de viaje también? Cansado, agotador. Sí, señor. Y en esos transcursos, en esas situaciones también, hablemos un poquito de los árbitros, Alejito, usted también que le gustaba, claro, de joven
el referee. 11 jueces estuvieron en este primer mundial, llegaron europeos también, por si acaso, para pitar este campeonato mundial. Y haber un equilibrio, ¿no? Entre los países participantes, ¿no? Para que no haya favoritismos, ¿no? Ese era el tema. De pronto le doy los datos completos. Vea, 4 uruguayos estuvieron aquí, ¿no? Ya, está bien. Estuvieron un francés también. Uruguay, brasileños, Francia. Brasileños. Argentinos. ¿Ya? Y lo que me llamó la atención es un boliviano, Un boliviano también. Un Estuvo chileno presente. también estuvo, O sea que, ¿Qué le parece? vea, nosotros, como se dice, no aparecemos aquí. Seguimos sin aparecer. Bueno, ya hemos de Pero aparecer. despuesito En este ya. en este primer campeonato mundial se jugaron en 4 grupos, 3 grupos de A3 y 1 de A4, en donde ya lo decía Edison también, ¿no? Acelerando un poquito porque económicamente, si bien es cierto, Uruguay tenía dinero, pero para mantener un campeonato como ahora, un mes, las cosas son difíciles. Claro, también es que en ese ahí viene tiempo. tema de alimentación, tema hospedaje, Hospedajes. que es importante. Oiga, pero con todo este intercambio cultural, porque venimos de diferentes países, esto le hizo crecer a Uruguay, pues, en la parte social, en la parte económica, en la parte turística, y fue generando un mayor posicionamiento, diríamos, de la gente uruguaya, y este intercambio cultural pues les enriqueció muchísimo. Por eso es que los uruguayos, como usted habla medio de Argentina, mi estimado Luis Alfonso, se creen pues las estrellas, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Uruguay y Argentina han sido los mimados de acá. Pero le cuento, el primer gol que se realizó fue de un francés, Lucien Laurent, sí, en el triunfo de Francia sobre México, ¿no? El primer gol, un francés, quedó plasmado en la historia. Y también aquí viene otro, lo decía Alejo también, ¿no? El primer deportista con problemas físicos. Sí, claro. Se le decía anteriormente, ahora se le denomina a las personas discapacidad. Con discapacidad, personas con discapacidad. Eso, con discapacidad física e intelectual. Hay que hacer las diferencias. Un uruguayo no tenía su brazo, ¿no? Su brazo. Entonces hay que ir poniéndole en balanza también, ¿no? Pero me imagino que él también destacó, ¿no? En la pasión le hizo destacar ahí. No, pero un buen jugador, mira, un buen jugador uruguayo, ¿no? Ya te digo, si Uruguay estaba en la cúspide, ¿no? Arriba, buenos jugadores. Y para que actúe un jugador de esos, tiene que haber sido, ¿no? Buen deportista. Mira, 1930 hasta la actualidad, han pasado muchos años y recién estamos dándole la atención a esos deportistas. Han pasado tanto tiempo, Las Así cosas es. que difícil. ¿Cuál es el nombre del jugador? ¿Tiene ahí a la mano? Ahí se me fue. Yo le dejé a usted, Alejito. A ver, póngale. Se borró los apuntes de Luis. ¿De Alejo? Por ahí que ya, sí, también tenía el nombre, pero se extravió. Ya lo vamos a encontrar. Ya lo vamos a encontrar. Recordar, y me parece importante por lo que decía Cachito y quizás nos saltamos un poco. Al Ecuador, el deporte en sí, conocido como fútbol, llega más tarde, como siquiera unos 20 años más tarde. Claro. Y primero a una instancia barrial, es sí. decir, y ya nos va a contar Cachito cuánto más pasó hasta que ya sea un tema ya de federación nacional. Nos vamos a remontar un poquito al tema de los incas. En esa época había un deporte similar. Claro, que se jugaba el juego del balón, algo, ya me voy a recordar el nombre exactamente, pero los mayas son los que empiezan a practicar y le dan es una forma similar, diríamos, o como un antecedente al fútbol, ¿no? Pero claro, después ya vienen, según datos históricos o gente que ha viajado o tuvo la oportunidad de viajar a los otros continentes,
pues nos referían que al país llega primero el reglamento, un reglamento traído por unas monjas de allá de Inglaterra. Luego viene el balón a la ciudad de Guayaquil y los estudiantes de esa época que eran de familias de poder económico en la ciudad de Guayaquil, pues iban a estudiar en Inglaterra, sobre todo en los países europeos, y traían ya estas formas o estas actividades, costumbres también sobre el fútbol, y fueron los primeros que empezaron a practicar acá, ¿no? Pero hablemos ya ese de los años pasados 30, 40 aproximadamente, que empieza a darse estos primeros pasos con el fútbol, y pues ya van desarrollándose ya esta actividad con la inclusión de primero de la aristocracia ecuatoriana, diríamos, ¿no? Que era solo exclusivo para estos grupos. Pero claro, después ya el pueblo también se va sumando, va acogiendo a aquellos, y se va ampliando la participación, y se va ya determinando justamente los primeros clubes amateur, como decía, aficionados, como decía Luis Alfonso. Luego de esta etapa que dura, digamos, entre 15 20 años, como decía Alejito, pasa el tema ya a la sierra, a Quito. Se contagian también. ¿Y cómo llega? A través del tren, la primera pelota. Llega empieza el gusto ya por ahí. Exactamente. Claro, las visitas eran invitados, digamos, venían gente de la aristocracia acá a hacer estos intercambios del juego, y venían como invitados para exponer cómo se juega esta nueva novedad, diríamos, del deporte, y en particular el fútbol. Y entonces viene acá a Quito, y en Chimbacay empiezan a generar estos primeros pasos. Un barrio muy conocido desde el inicio. Sí, porque era el centro de, diríamos, de concentración del comercio, porque ahí llegaba el tren. Claro, en ese momento la estación del tren era como hoy día un aeropuerto o un terminal terrestre, es decir, todo el comercio confluía ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahí se expandía, ¿no? Y cercano a este sector están las fábricas que van naciendo, y también los obreros, diríamos, ¿no? Los trabajadores de ese sector. Entonces se empieza a unir. Y luego ya, bueno, van los barrios, ¿no? Y en la Plaza del Teatro nace el equipo Argentina, de la Plaza del Teatro, que es uno de los clubes más... que después se convierte en el Deportivo Quito. Sí. Gladiador también es otro de los equipos, Atlante es otro de los equipos que fueron formándose de todo esto. Empezaron de poquito. Ajá. Sí, en Guayaquil el Everest. Sí, Luis Alfonso. No se salga del tema, usted ya se va a meter a lo nacional. No, le estamos dando picadito. Claado, no, porque esto... Lo que decía usted, Edison, lo que decía usted. Sí, la clase de arriba nomás practicaba el deporte. No, pero vea, si no estoy mal, en mis estudios de historia decía, ¿no? Hasta recientemente había 15 familias que nos dominaban acá en el Ecuador, esas son las que jugaban. Pero cuando vino ya la pelota en sí, con lo que dices tú acá, a Quito también, ya el populacho cogió la pelota ya. El populacho es más, pues, y entonces ya les ganamos a los pelucones. Pero bueno, vea, en esto, no solo los pelucones, los europeos tuvieron muchos inconvenientes para venir acá también, Gaby, a este primer campeonato mundial. Bueno, lo de Francia dijo no quería Francia venir a este primer campeonato, no quiso, sino que como el presidente de la FIFA era señor Julius Rimet, y era francés, él puso que vengan, y llegaron los franceses. Ahí puso Bélgica su autoridad. Tampoco quería venir. Claro. Sí, Bélgica tampoco quería venir, y aquí vea, el vicepresidente de Bélgica, de la FIFA, era belga, y habló con el rey Carlos II, ¿no? Y este dijo, el fútbol no quiere, los jugadores no quieren, pero ¿sabe qué? A mí me gusta el fútbol, dijo el rey Carlos II, y se fue a una fábrica de petróleo ahí, ¿no? Y dijo, a ver, tú,
22 jugadores, 23, 24, 25 jugadores se van al barco y van a la selección. Y así fue Bélgica. ¿Qué le parece? Todo un autoritarismo, aprovechando el tema de ser autoridad también, ¿no? Así es. Pero llegaron, ¿no? Para no dejar el dato suelto, nada más certificar el jugador de quien estábamos hablando hace un momento, el jugador uruguayo Héctor Castro, el jugador que con discapacidad. Ustedes van a encontrar tal vez en las redes o en algunas reseñas como jugador manco, que en ese entonces se decía así. Y muy importante, como decía Gavita hace un momento, porque él fue quien marcó el gol ya de la victoria para Uruguay y que se quedó con la Copa Mundial el anfitrión en el minuto 89. En las finales, ¿no? 4-2 le ganó Uruguay a Argentina, con gol de Castro, Héctor Castro, el jugador con discapacidad. Ahí está bien. Por eso no sale queda. también a la historia, ¿no? Este jugador uruguayo. Sale a la historia porque marcó el tanto. Ahí hablamos Si que no es un marcaba, deporte inclusivo. Claro, como desde dicen el inicio actualmente. no vemos que ya resaltó y no se vio límites en eso, no es porque tengo esto y no puedo, no, desde el inicio vemos el gran ejemplo que nos están dando. Sí, así son las cosas, pero lo importante de este jugador, ¿no? Que marcó el gol, porque si no marcaba el tanto, creo que por ahí pasaba, ¿no? Como todos los deportistas, tranquilo, sin hacer mucha bulla, como se dice. Claro, inadvertidos Tranquilo, en este pasaba caso. El hombre, ¿ah? Sí, estos son los datos importantes, ¿no? Que vamos justamente rescatando de todas estas historias que mucha gente desconocemos, ¿no? Claro. Pero vamos aportando, vamos recuperando esa memoria. Sí, para mí, yo estoy encantada con todo lo que me están contando. Había imaginado, suponía ciertas cosas, pero no, pues son más de las que yo imaginaba y siento que va a haber más. Es un buen inicio. Bueno. Claro, Comenzamos. y aquí es como decíamos también, analizábamos hace días, aquí es como el boicot también, Luis Alfonso, al primer mundial. Sí, señor, aquí ya estoy mandándome yo la copita. Calzando la Alejo. copa de Lucho solito. Clarito, Y no invita, la copa, ¿no? pero vea, es un té caliente, porque acá está que hace frío acá en San Juan. 3.500 metros sobre el nivel de altura y está, ay, jodido estoy aquí. Oiga, y a usted no le da soroche por ahí. No, pero ya mismo, creo que ya mismo me va a Tendrá dar. cuidado. Ya mismo. Sí, se vaya a Vea, desmayar. otra de las cositas, Gaby, te cuento que el primer expulsado en este campeonato mundial fue un peruano, ¿no? Plácido Galindo, ¿verdad? El primer expulsado, ya hubo expulsados también en este torneo, en este primer torneo mundial. Oiga, ¿Y qué hizo o sea para que- ganar esta expulsión? Cuenten. Fue en una jugada brusca. Y ya lo dijo Alejo, antes era más fuerte el fútbol, era más contacto. Si bien es cierto, había jugadores espectaculares, técnicamente bien como dotados. Brasil. Sí, pero también había de los otros, ¿no? Que simplemente iban a la marca. Fuerte la patada. Como que daba usted. Gaby. Como usted. No, Como es machetero, se le dice, ¿no? Claro, usted, Luis Alfonso es machetero en San Juan. Parece nomás. Sí. Los que le conocen, ¿no? Ya saben. Ni que le esconde esa particularidad. Toca Como tener muchos cuidado. jugadores. sí, no sé. Vea, Gaby, Dígame. otra de las cosas, esta es para ti, mira, cuando el amor golpea la puerta, golpea y duro. Le excluyeron a un jugador uruguayo de la selección, porque la selección uruguaya concentraba, pero como en un cuartel. Mira, antes eran así las concentraciones, ¿no? Tipo cuartel. Te decían, a las 6 de la mañana te despiertas, te das del baño, sales a hacer fútbol y regresas. Y de ahí a acostarte. O sea, no había nada. O sea, tenías que estar, pero tipo militar. Y en Uruguay, el deportista Andrés Mazzoli le excluyeron de la selección uruguaya. ¿Y sabes por qué? Cuénteme. Porque está se bueno. moría de verle a la esposa, ¿no? Oh. Ese es el amor. Cariño. Sí. Ese es el sentimiento.
Es que también estaban, ¿qué se dice? Reintegrándose, conociendo, adaptándose, se puede decir. Y pues que le separen también. Vemos que pudo más el amor entonces. Son 13 días que duró el campeonato y vos ya estás con eso. No. Y el estar solo, dice. ¿Ah? Oiga, y viene el otro ejercicio también que decía Alejo en su momento y que estábamos analizando un poquito. También hay que resaltarle el centenario, pues el estadio que trabajaron para que el gobierno en este caso apoyó para que se construya y tener un bonito escenario, y realizaban tareas todo el día, ¿no? Entonces sí, un poquito señor. Hay que recordar eso también para que un poco identificar el momento en el que se empezaba a organizar el mundial y empezó a trabajarse también en este escenario que es histórico para el país, para Uruguay y también a nivel de Latinoamérica. Sí, mira, y lo que decía Gaby, ¿sabes cuántos aficionados tuvo por partido este primer campeonato mundial? 32,808 aficionados. Buena tuvo. Convocatoria. Claro. Sí, fue espectacular, o sea, más que todo, como se dice, ¿no? El morbo. Claro, es que estaban estrenándose también, ¿no? Claro, y aparecimiento de un nuevo deporte. Claro. Y todos querían ver el monstruo. No les digo monstruos a la gente, ¿no? El monstruo de estadio. Meter tanta gente. Fue espectacular, pues tiene que haber sido una verdadera, ¿qué podemos decirle? Una maravilla, ¿no? Claro, y aparte de eso también... Un estadio gigante. Claro, el generar trabajo. Ya no existe tampoco, sí. El generar trabajo también es otro aspecto importante en esto, ¿no? Sí. Involucrar a la gente, que se incluya y que haya ese gusto por hacer un escenario del fútbol, que muy poco, ¿no? Se conocía en Inglaterra y en otros países aledaños, pero en Sudamérica todo era la primera ocasión, la primera vez que se jugaba o se construía un escenario de esta naturaleza. En Brasil algo similar, ¿no? Porque desde ahí también viene la otra corriente del fútbol, y en Argentina igual, claro. Pero claro, el tema del centenario es por la trascendencia de tener el inicio de un mundial a lo que hoy vivimos, lo que estamos ahora siendo parte de esa historia y recordando, ¿no? Que del fútbol es masivo, pues, mi estimada Gaby. Sí, vemos que desde ahí ya hubo acogida, la gente también, como dicen, ¿no? También un poco el morbo. Pero es que ¿quién no quiere ver? Ya se va a estrenar algo, ¿quién no quiere estar presente? ¿Quién no quiere ver? Y bueno, pues más si se trata como de un deporte, de algo que estaba incursionándose en ese momento, ¿no? Así es. Y Gaby dice, ¿cómo hubiese querido estar ahí? Dice, en esos partidos. ¿Qué le parece, Luis Alfonso? ¿Ah? Bueno. Una reina ahí, dice. Ay, bueno, Gaby, está chiquitita. Gaby con 2,20 metros que tiene es basquetera, por eso te digo. No, pero sí. Porque cambió todo, ¿no? Sí, es verdad, o sea, desde el inicio sí cambió. Pero bueno, sí, respondiendo a su pregunta, sí he cogido un balón. He jugado un poquito, no es que hay que vestir cómo juega, pero sí conozco de esto, sí he visto. He recibido balonazos también, ¿por qué no contarlo? Ya, mira, bueno, ahí está. Se jugó. A ver, Alejito, por ahí no debe haber suerte. No, tranquilo, Alejo, yo pensé que ya se le habían acabado los datos. No, mire, le voy a dar otro, eso de las pelotas. En este mundial se jugaron con 2 balones. Sí, nos recuerda justamente el material y todas esas particularidades. Pesados ante la lluvia. No, pero más que todo, verás, los argentinos tenían su propio cuero, eso sí son... Cada país tenía su propio balón. Sí, pero famosos Argentina por su cuero también, ¿no? Y ellos tenían su propio balón. Más refinado. La diferencia es en el amarrado. Yo le estaba viendo los balones, ¿no? Las pelotas, no las pelotas de pelotas, sino los balones, es por el amarrado. Es diferente los amarrados. Y el cuero. El cuero argentino dice que es el mejor. El cuero uruguayo dice que es superior al argentino. Y aquí viene la diferencia. Y para no meterse en problemas, la FIFA dijo, a ver, bueno,
Los dos son extraordinarios. Primer tiempo con pelota argentina y segundo tiempo con el balón uruguayo. Así se jugó, mira. Oiga, como que Pero se cuando ponía en mojaba, práctica cuando la llovía, democracia. ay, Dios mío. Sí. Sí, ¿no? Cuando llovía era duro. Claro, y recibir un pelotazo con ese tipo o ese estilo también. Uy, ay, ay, imagínense. Sí, hoy en día duele. Yo he recibido esos balonazos. No quiero saber antes que era de otro material, no, y más pesado. De por sí ya era pesado. Ahora Claro. imagínese. Uy, no. Terrible. Y para el tema de este ejercicio de jugar, también hay que tener buen músculo, pues buena preparación. ¿Cierto, Luis Alfonso, no? Sí. Eso era cosa seria, ¿no? Mira, y hablando, a ver, ¿cuánto? Si estamos hablando ya en tiempos actuales, vean si me equivoco, Eddie, son unos 30 años, como mucho. Todavía nosotros por acá, en el barrio, había esos balones de cuero. Claro, Todavía las ligas barriales tenían. las que hacían Ya aquí en el después centro de la llegaron ciudad. las pelotas. Sí. No sé si estoy, bueno, la marca no importa, ¿no? El Zambrano, había otro, no sé si había otra marca de balones aquí en nuestro país que eran algo similar como estamos comentando, ¿no? De puro cuero. Y aquí había Claro, artesanos que trabajaban en ese estilo. Sí, señor. Y Con- aquí ya se cambió, simplemente ya no había la vejiga, sino ahora era el bleris que se le denominó, ¿no? El Claro. bleris, Ujú. que era ya no la vejiga de un animal, sino un caucho que se le inflaba. Pero era durísimo también esa Y situación, cubierto ¿ah? con cuero, ¿no? O el material correspondiente de esa época. Así es, amigos, amigas, creo que ya vamos a ir cerrando un poco. Quiero yo ir comentando algunas cuestiones a manera de resumen de este primer mundial. Vemos sin duda que ha sido un hito, ¿no? Es decir, el fútbol antes de este primer mundial veíamos que se jugaba nada más que a un estilo amateur, ¿no es Ujú. cierto? Aficionados. Aficionado. Sí. Vemos que este primer mundial aportó para que se vaya profesionalizando. Además de que se vaya internacionalizando, vamos a ver ya en el siguiente capítulo cómo se peleaban por ser la sede de la sede, segunda. Claro. Incluso vamos a ver temas ya bastante densos como la política dentro del deporte, del fútbol. Entonces, otro de los temas creo que yo apoyó bastante este primer mundial es a todo ya este tema, no solo de profesionalizar, sino también ya de ir viendo que es un tema que genera recursos, que le genera fuentes de trabajo, que genera ingresos, que genera entradas, taquilla, que la gente le emociona y que además de eso va posicionando ya jugadores, Claro. estrellas. Ujú. Es decir, este primer mundial cambió totalmente la cara del fútbol y quizás les llevó, fue el primer paso para llegar hasta donde está. Es decir, sin este primer mundial o si quizás hubiese sido más lento el avance o el desarrollo del fútbol, pero este primer mundial sin duda incluso dio avances en el tema, como decíamos, que hablábamos con Gaby, de imagen, de los logotipos, de la mascota, de la misma copa, como decía Lucho. Es decir, ya iba jugando también un tema de comunicación importante que Claro. previo a este mundial quizás todavía no se conocían. Obviamente salíamos también de la Primera Guerra y las guerras también van acompañadas de propaganda y quizás también se tomaron de ahí ya algunos elementos para generar la comunicación de este primer mundial. Y claro, perdón, ahí está el otro tema también, desde el tema que usted comunicacional que decía Alejito. Vemos ahí las primeras tomas para televisión, las gráficas o las fotografías para la prensa, por ejemplo, y la radio, que también tenía ya su influencia, su importancia para transmitir todos estos Propagar, claro. y mensajes para la comunidad. Y por eso es que más adelante se hace masivo. En todos los países que hemos hablado de referencia de Latinoamérica o Sudamérica, y ahí ya viene también el peso para nuestro país, ¿no? Que también va cogiendo todas estas experiencias y estas situaciones y va llegando también esas informaciones, no pues que son rápidas, diríamos, ¿no? O si no ese tiempo como el telégrafo, por ejemplo, pero claro,
esas fueron formas de cómo se llegó y cómo se fue empezando a masificar este deporte. Exacto, quizás es un tema que en esta ocasión no le hemos topado mucho, pero valdría ver en los siguientes capítulos el tema de cómo se iba haciendo periodismo deportivo. Claro, quizás. también. Y ya le vamos a tener ahí a un ejemplo, Claro. Una voz mundialista. Claro, nuestro compañero Johnny Vizcaíno. Usted sí le... Es más, Gavita. Sí sé quién es, sí Ya. lo ubico. No me hagan quedar mal. es ya. es más antiguo que la Biblia, dicen. Cuidado, no hablará muy fuerte porque si no cuando ya se incorpore, ¿qué le va a transmitir usted, señor Luis Alfonso Dueñas? Bueno, vamos acelerando, dice Alejito. Aceleramos un poquito. Vamos a las semifinales, ¿no? En las semifinales se vieron Argentina frente a Estados Unidos. Argentina 6, Estados Unidos 1. Uruguay, Yugoslavia 6-1 fue también el resultado a favor del equipo uruguayo. Una de las cosas, el árbitro para la gran final fue el belga John Langenus. Ya que él pidió un barco que esté ya justo, ¿no? Para se acabe el partido, salir cueteado y regreso a casa. Así estuvieron las cosas para el señor como juez. Huir de toda esa experiencia ahí. Ganar tiempo sobre todo, 15 días de viaje. Ganar tiempo porque 15 días en barcos llegaban chumados los hombres también. Otra de las cosas, la copa, Jules Rimet, ya lo decíamos, copa maciza, medía exactamente 35 centímetros de alto, 4 kilos de oro macizo. Esa recibió el capitán José Nasazzi del equipo uruguayo. Alzó la copa, ¿no? Alzó la copa. La pesada copa. Sí, señor, vea esta. Y una gran fiesta en Uruguay. Otra de las cosas, mira, se habla de que antes del partido, un día antes del partido, hubo cualquier cantidad de aficionados argentinos que se pasaban, ¿no? A pata, nadando, en barcos y como usted quiera decirlo, hubo una gran cantidad. Mira, y aquí viene lo que dice también Alejo, ¿no? La parte económica ya comenzó a funcionar desde este campeonato mundial, ¿no? No sé si los genios de marketing, los genios del fútbol se imaginaron esa situación. De la economía. Pero ya la economía comenzó a hacer efecto en esta situación. Más de 15, 20 mil hinchas argentinos estuvieron en ese monstruo del centenario para 90 aficionados. 90,000 aficionados, 90,000 aficionados. Claro. Y mira ahí el transporte, el costo de trasladarse de Buenos Aires a Montevideo, en tren, en barco, ya significa, ¿no? Es como nosotros ahora irnos a Guayaquil, por ejemplo, elegimos el avión, elegimos el transporte, unos van particulares, otros en masivos, pero esa es la forma de llegar y la expectativa, medios, cómo crezaba, ¿no? Sí. Cómo crece. Realmente importantísimo estos datos que nos ponen a analizar y nos ponen a ver cómo fue el proceso, ¿no? Exactamente, este proceso, cómo se fue generando y en la actualidad cómo se mueven millones y millones y millones de dólares y millones de televidentes. Sí. Y la tecnología. Y el periodismo también. Y el periodismo, claro. Tenemos tantas cosas que ir comentando, generando historias y también recordando esos pasajes que es importante. Y para que Gaby, que es de la generación actual, vaya conociendo algo más de todo esto. Sí, por ahora nuestro primer capítulo interesante. Voy llena de nuevo conocimiento, ¿no? También de la expectativa y me han hecho quedar un poquito mal, pero no importa. El siguiente se toma la revancha con el Luis, porque él fue el primerito. Así que prepararás el Luis Alfonso, ¿no? Que viene una revancha bien dura para usted. Sin revancha, sin nada. Argentina tenía el balón llamado tiento, se denominaba el tiento, la pelota argentina, y la pelota uruguaya se llamaba T-Model. Con eso vamos llegando, creo, al cierre. Alejito, ¿o seguimos? Así es, amigos, amigas, este ha sido nuestro primer capítulo. Quizás se nos hayan quedado algunas cuestiones en el tintero, pero es obvio en este tema tan amplio que es el fútbol y que nos apasiona y que les apasiona a millones en el mundo. Sin embargo, vamos a tener varios programas, vamos a tratar de abarcar
un mundial por programa. Se han llevado a cabo 21 mundiales, o se va el número 21, creo que es el que 22, está por jugarse. Vamos al 22. Vamos al 22. Así que vamos a estar con ustedes semana a semana analizando estos mundiales. Les invitamos a que ustedes dejen sus comentarios en el inbox de la página de Facebook de Chasqui Deportivo, en nuestra cuenta de Instagram, también en nuestro canal de YouTube. Y si usted nos está escuchando también en las plataformas de podcast, también les invitamos a que compartan con sus amigos y que nos dejen sus comentarios. No lo sabemos todo, pero ustedes también pueden aportar con algunos datos que se nos hayan pasado y los iremos tratando a lo largo de los siguientes programas. Como dijo Cachito, vamos a contar con invitados como Johnny Vizcaíno, quien ha sido periodista deportivo en varios mundiales, ya nos estará contando, pero vamos también a intentar tener invitados del deporte, es decir, jugadores que estuvieron en eliminatorias o que participaron directamente en los mundiales representando a la tricolor, representando a Ecuador. Vamos a querer darles este incentivo en este contenido para que ustedes compartan y nos ayuden suscribiéndose a nuestras páginas, a nuestros canales. Y también, si es de su agrado este contenido, se suscriban. Ustedes al suscribirse hacen unas pequeñas donaciones para que el equipo de Chasqui Deportivo siga llevando información. Eso nomás, les agradecemos, y en la despedida comencemos por Gaby. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme también estar en este espacio. Fue muy grato todo lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que hemos compartido cada uno, ¿no? Y nada, espero verlos del próximo programa y yo dispuesta a seguir viniendo y a seguir teniendo nuevos conocimientos. Desde la distancia le damos el paso a Luchito Dueñas. Bueno, creo que el próximo mundial que se realizó es en Italia, 1934. Vamos a tener cositas picantes también para nuestros amigos. Ya lo decía Alejito, ¿no? Vea, comente, denos su comentario para ver si les agradó o no les agradó, qué podemos ir implementando. Así es que un gusto y será hasta el próximo capítulo. Edison, Cachito Ramírez en la despedida. Gracias, y bueno, ha sido pues muy importante recordar todas estas historias, y para finalizar, ¿no?, indicar que se han jugado 11 mundiales en Europa, 8 mundiales en América, 1 en Asia y 1 en África, ¿no? Así que estas son las estadísticas. Ya más adelante iremos profundizando. Como decía Alejito, vamos a tener ahí invitados en el transcurso de esta nueva propuesta, y que lo hacemos con gusto, porque nosotros también sí alzamos la copa, mi estimado Alejo. Claro, de vez en cuando no hace daño, una vez al año o una vez cada 4 años. No sé si Gaby alza la copa. También, a ¿También? veces. No, a veces. No, pero deportivamente claro, estamos hablando, sí, ¿no? Obvio. Hay un deber que se me ocurre ahorita para el próximo programa. ¿Por qué cada 4 años? Ya, lo veremos exacto. en el siguiente episodio. ¿Por qué cada 4 años el mundial? Quien les habla, Alejandro Alvarado, también les agradece, y los esperamos en el próximo programa de Alcemos la Copa. Gracias. Alcemos la copa. Alcemos la copa. Cruzamos ideas y contamos la historia del rey de los deportes, el fútbol. Sin ser expertos, disfrutamos de una charla amena con anécdotas y buen humor.